Bueno. Estamos en directo ahora mismo desde el Soviet de Getafe. No sabemos, se nos está escuchando bien, se nos está oyendo bien. Todo va perfecto, ¿verdad? Os iremos leyendo por aquí por el chat las cosas que nos vayáis comentando. Bueno, bienvenides a esta primera retransmisión en directo. En esto que es la primera vez que lo hacemos y a ver qué sale. A mi lado tengo a mi maravillosa compañera Luna Cortés. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por haberos conectado a este primer programa de Conexión Getafe. Nos hace mucha ilusión estar aquí. Y bueno, a ver qué tal sale. Hoy el primer programa y los siguientes programas que vamos a hacer van a estar relacionados con el tema de la educación, porque es el tema que vamos a trabajar en septiembre en el Soviet, luego en el Soviet de Getafe. Luego os contaremos al final del programa un poco qué es el Soviet de Getafe, pero bueno, para los que os hayáis conectado ahora y no sepáis mucho del tema, el Soviet de Getafe es una asociación, perdón. Es una asociación que hemos hecho para todos los vecinos y vecinas de Getafe para poder poner en común todas las ideas. Organizamos charlas, conferencias, eventos culturales. Luego ya más adelante os damos la chapa con este tema. Pero bueno, de momento queremos empezar contándoos un poco de dónde sale este proyecto de Conexión Getafe. Esto se lo dejo a Julio, que lo cuente. Pues sí, este proyecto nace pues de intentar trasladar de alguna manera virtualmente pues todo lo que hacemos aquí en el Soviet de normal, y sobre todo también establecer pues lazos más allá de lo que podamos hacer de manera presencial. Aquí queremos estar conectadas con el municipio e intentaremos abordar las temáticas que más nos parezcan que deben ser abordadas, que quizá muchas veces no se muestren en los medios o que no tengan la suficiente voz que deberían tener. Y bueno, como ha comentado Luna, este mes nos vamos a centrar mucho en el tema de la educación y yo creo que ya sería buen momento para dar paso a nuestro invitado, porque tenemos invitado y todo. Sí, venimos con invitado. Bueno, os contamos un poco cómo va a ser el planteamiento del programa. Ahora vamos a hacer una entrevista y después vamos a tener a un compañero que se llama Quique, con el que vamos a hablar de qué está pasando en la universidad. En próximos programas que tengamos iremos añadiendo secciones nuevas, pero bueno, como es el primero y tal, hemos decidido plantear esta estructura y a ver qué tal sale. Y sí, ya sin enrollarnos más, pasamos a la entrevista. Sí, ¿Puedes presentar a nuestro...? Por supuesto. Por supuesto. Faltaría más. Nada, pues hoy tenemos el gusto de poder hablar en profundidad de la educación, en concreto de la situación de la educación pública. Y hoy está con nosotras Miguel Lancho, de la Plataforma por la Escuela Pública, que nos va a contar un poco pues cómo está la situación y cómo, aunque se quiera parar, no se puede porque no paran de salir problemas por todas partes. Miguel, bienvenido, muchas gracias por venir. Hola, buenos días. Muchas gracias por haberme invitado y darnos la oportunidad de explicar un poco la problemática de la educación y en concreto de la escuela pública, que es lo que nosotros representamos. Pues por ir al turrón, cuéntanos un poco cómo nace la plataforma, cuál es la labor que hacéis y sobre todo qué problemáticas, que imagino que no serán pocas, os habéis ido encontrando desde que nacisteis hasta el día de hoy. Bueno, la Plataforma por la Escuela Pública de Getafe yo creo que es una de las primeras plataformas que se creó en Madrid, porque surgimos allá por 1986, que en aquella época creo recordar que gobernaba el PSOE, es decir, pero siempre había habido problemas en la educación pública,
siempre nosotros nos hemos preocupado de que la educación pública tiene que ser yo creo que es una educación de calidad, pero siempre surgen problemas porque lógicamente hay mucha gente, muchos intereses particulares, económicos, que están en contra de que la escuela pública tenga el prestigio que tiene, ¿no? Entonces, ya digo, nosotros llevamos muchos años, hoy día hay plataformas por la escuela pública formadas en casi todos los pueblos. Digamos que sí que tiene en casi todos los pueblos de Madrid y también en diferentes barrios. Por ejemplo, pues Vallecas tiene una plataforma por la escuela pública bastante potente. Y luego hay una plataforma por la escuela pública a nivel autonómico. Hacemos también lo que se llama el Consejo de Plataformas, que de vez en cuando hacemos una reunión donde nos reunimos todas las plataformas para ver las problemáticas de las distintas zonas y cómo podemos movilizar y defender los intereses de la escuela pública. Y hay incluso también una plataforma a nivel estatal donde están representadas diferentes localidades. ¿Quiénes las formamos? Pues prácticamente la gente de la escuela, todos los sectores educativos de la escuela, tanto profesionales como familias, como estudiantes. De hecho, aquí en Getafe, pues el año pasado en algunas ocasiones hemos tenido representación de la Universidad Carlos III, ¿no? Y entonces, también queremos decir que la fuerza de esto, por tanto, depende de la fuerza que tengamos en ese momento los diferentes estamentos que están dentro de la escuela pública, ¿no? Es decir, nuestra fuerza no viene por nada, no tenemos ninguna subvención, no tenemos ningún reconocimiento a nivel, incluso no nos quiere reconocer la administración cuando le pedimos una reunión como plataforma, no nos reconoce, sino que la fuerza está en la fuerza que podamos tener y la ayuda mutua, ¿no? Que es un poco la idea. Es decir, cuando surge un problema en un centro, en un sector, pues intentar todos apoyar ese movimiento. Claro, yo imagino que es bastante complicado de abordar porque al final nos damos un problema que es estructural, que no es simplemente de corte que se pueda solucionar con reformas. A brocha gorda, aunque sea de manera como muy genérica, ¿cuál es la situación actualmente de la educación pública y sobre todo en la Comunidad de Madrid, que desgraciadamente se está haciendo famosa por una gestión que no está siendo muy favorable, ¿no? Claro, es que yo creo que ahí está el quid de la cuestión. Es decir, que tenemos un gobierno que no cree en los servicios públicos y que su objetivo es destruirlos en el sentido de que quedasen reducidos simplemente para aquellas personas, aquellas familias que no tuvieran absolutamente ningún medio de acceder a lo privado, ¿no? Y dirán, no, pues es que no lo logra destruir. Pues claro, no lo logra destruir porque a su pesar los servicios públicos como la sanidad, como la educación, pues tienen mucho prestigio entre la población y entonces, pues lógicamente por problemas electorales no son capaces de destruirla, pero su idea es siempre esa lluvia fina de intentar poco a poco ir metiendo pues sus cuñas para conseguir que se privatice el servicio, los servicios públicos y, lógicamente, la educación. Aquí en la Comunidad de Madrid tenemos la enorme losa esta que nos cayó desde el año 1995, creo que fue cuando Gallardón ganó las elecciones y tal, y entonces pues venimos sufriendo el acoso continuamente. Y luego, si queréis, podemos comentar algunos casos concretos de cómo se lleva a cabo esta destrucción paulatina o se intenta llevar a cabo. Hace poco decía un dirigente del Partido Popular que para cada colegio concertado que ellos conseguían introducir en un barrio, aumentaban sus votantes un 3%. Pues claro, su idea es forzar que la gente se vea, o su sueño dorado sería conseguir que la gente se vaya pasando a los centros concertados, que son los mayoritarios, porque la privada luego diríamos que es otro estatus superior, que luego podemos hablar de cómo funciona. Y entonces, ya digo, si no lo consiguen es lógicamente porque hay una presión popular en contra, ¿no? Si no, aquí ya pues habrían acabado con... Y Getafe, pues el otro día veía una noticia donde Facua pues,
hablaba de cómo Getafe, igual que otros pueblos del sur, pues está intentando ser castigado de diferentes formas, porque al haber tenido durante todos estos tiempos ayuntamientos de izquierda y una presión popular a favor de lo público, pues no se conceden terrenos para, como ocurre en otras zonas de Madrid, no se construyen colegios concertados. Aquí en Getafe tenemos los del centro y tal, pero en los nuevos barrios no se han construido colegios concertados, y entonces digamos que, bueno, pues de alguna otra manera consiguen perjudicar para ver si van limando eso para que la gente deje de acudir a la escuela pública, ¿no? Que es su objetivo. A mí eso me parece una pregunta interesante. Si notáis mucha diferencia en cómo se está gestionando la acción por la escuela pública en la zona sur de Madrid con respecto al resto de la comunidad. A ver, nosotros incluso en alguna ocasión hemos hecho... A ver, los pueblos del sur son los que tienen mayor proporción de escuela pública. Aquí en Getafe andamos, dependiendo de los niveles, entre un 75% de escuela pública frente a un 25% de concertada y privada, que solo hay un centro, que es el Aristos, que eso también tiene tela si hablamos de cómo surgió y demás. Y en cambio en Madrid capital es mayoritaria, abrumadoramente la escuela concertada. Al contrario, aquí en Getafe, como un 80%, cerca de un 80% de privada y privada concertada y un 25% de pública. Las últimas reuniones que tuvimos en esos consejos de plataforma que decíamos, los compañeros y compañeras docentes y familias de esta zona decían que tenían que hacer verdadero esfuerzo para sobrevivir en un ámbito donde, de alguna manera, porque lo que se intenta promover desde la Comunidad de Madrid es, digamos, pues segregar, es decir, que los colegios concertados sean los colegios de las clases medias, etcétera, etcétera, y que la escuela pública vaya quedando reducida simplemente a lo asistencial para personas de menor nivel social, socioeconómico y demás, ¿no? Y una de las grandes grandezas de la escuela pública yo creo que es que puede tener y debe tener dentro a todos los sectores sociales, ¿no? Y que, bueno, que además, precisamente, yo creo que eso genera además un problema social, porque cuando tú segregas por sectores es cuando surgen problemas entre la gente, porque la gente no se conoce, no convive. Es decir, cuando la gente, incluso si los sectores que son... Yo, por ejemplo, una cosa que es anecdótica, pero que a mí siempre me llama la atención. Cuando veo, por ejemplo, que los hijos de los reyes los llevan a colegios de esos súper privados, ¿qué tal? Y yo digo, vamos a ver, si esta gente tiene que gobernar para el pueblo y ellos quieren que sea una institución para el pueblo, yo, si defendiese esa institución, los llevaría a colegios donde conocieran a la gente para que sean capaces de conectar con la gente de a pie, ¿no? Y porque, claro, si tú no conoces a la gente, pues digamos que ahí se produce... podría decirse, por ejemplo, también eso en el tema de los colegios que segregan. Yo me crié en la escuela franquista, donde estábamos separados, por ejemplo, niños y niñas. Y las niñas al final para nosotros era una cosa con los que no hablamos básicamente, es decir, que luego se establecían ahí como unas barreras personales, es decir, a la hora luego de relacionarse con las chicas, ¿no? Entonces yo creo que la escuela pública, precisamente eso yo creo que es uno de sus grandes ventajas con respecto a la concertada, que no segrega, sino que intenta que sea la escuela de todos y de todas. Sí, y ojalá incluso se quedara solamente en lo anecdótico de la Casa Real. A ver, nos estamos encontrando muchas veces como muchísimos políticos de todo signo político, y es especialmente sangrante cuando te encuentras hijos e hijas de dirigentes de izquierdas, sin ir más lejos, la ministra de Educación, que sus hijos van a la escuela privada, que de alguna manera pues también lanza ese mensaje. Quería preguntarte, porque antes hablabas de casos concretos, ¿cómo se materializa en el día a día, en muchos colegios que conozcamos aquí de Getafe, cómo se materializa ese acoso y derribo y esa defenestración a la escuela pública? Pues mira, básicamente, digamos que la estrategia está en poner todas las pegas que se puedan para el desarrollo de la escuela pública. ¿Qué está pasando, por ejemplo, aquí en Getafe?
básicamente, digamos que uno de los problemas importantísimos que tiene la escuela pública es el tema de los nuevos barrios. ¿Qué se hace en los nuevos barrios? Pues se intenta retrasar lo más posible la construcción de centros públicos, ¿no? En este caso, por ejemplo, podríamos ver la situación de Los Molinos, que es una zona ahí, que es un sector nuevo que se creó, y el de Buenavista. En estos barrios hay, lógicamente, como población joven, hay una enorme cantidad de niños y niñas que, como no se generan colegios, tienen que salir fuera. En algunas localidades donde la estrategia está, cuando tienen además una administración municipal que les favorece, la estrategia que llevan es, pues, no crear colegios públicos, crear un colegio, dar terrenos públicos, que es lo que suelen hacer, para colegios concertados, y entonces obligar de esta manera a la gente a fidelizarla, y ya la fidelizan. Sí, entonces aquí en Getafe, como no se dan, pues lo que está ocurriendo es que los niños de estos barrios al final se tienen que ir a buscar plaza en barrios que están a veces muy alejados del suyo, ¿no? Cuando la educación, lo que se dice es que todo el mundo debería tener un colegio público, por lo menos como un máximo de 15 minutos, ¿no? Y otra manera, por ejemplo, que se está utilizando, una cosa que es alucinante, por ejemplo, es que hoy día ya los colegios no se construyen, la comunidad no construye los colegios de una vez, no sé si sabéis, los construye por fases. Es decir, este año construye 4 aulas para infantil, al año siguiente construye otras 4, si es línea 4, para primero de primaria, así, con lo cual ha habido centros como el que está aquí cercano, que ese ya sí que estuvo, creo que fueron como 8 años en continuas obras, con lo cual están por una parte los niños y tienen allí las máquinas durante todo el año funcionando. ¿Qué se pretende por esto? Pues crear incomodidades y de alguna manera favorecer el que la gente se vaya. Incluso este año, por ejemplo, me estaba mirando este año las solicitudes que había, y entonces hasta generan una dinámica que la propia gente ya sabe que no va a haber colegios en el barrio, y entonces ellos ya directamente, los del barrio de Los Molinos, pues hay un porcentaje importante que piden plaza en los colegios bien de la Avenida de las Ciudades o de Getafe Norte, porque saben que en el suyo no lo van a encontrar. Y como a la hora de la petición se prioriza mucho el colegio que tú pides en primer lugar, pues es preferible pedir uno que no sea el de tu barrio, que sabes que no vas a tener posibilidades. Entonces es curioso, porque ahora luego ellos dicen, no, pero si la gente pide fuera, claro, pide fuera, pues como lo tenéis dentro, pues al final la gente dice, bueno, pues ya pido directamente el de Getafe Norte, que además allí hay otros del barrio, etcétera, etcétera. Y una pregunta, has comentado, por ejemplo, el caso de las familias de Los Molinos. ¿Vosotros notáis que la gente está concienciada respecto a este tema, o que se lo toman como un poco de resignación, en plan, bueno, pues llevo lo que tú has dicho, bueno, pues llevo a mi hijo a Getafe Norte, que ahí hay otra gente del barrio porque les ha tocado lo mismo? ¿Cómo veis que reaccionan o cómo veis que gestionan esto la gente? Sí, mira, os puedo contar un caso concreto que nos ocurrió el año pasado. Por ejemplo, ya sabéis, por ejemplo, que aquí hay un grave problema con las escuelas infantiles en casi todos los sitios. Aquí, por ejemplo, me decía el otro día, preguntando a gente del ayuntamiento me decían que este año se han quedado sin plaza en educación infantil unas 600 familias. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí en Getafe hay 4, que es otro problema también, por ejemplo, el de las escuelas infantiles, que es muy evidente. Aquí hay 4 escuelas infantiles que son del ayuntamiento, que tienen que son con personal funcionario del ayuntamiento, que tienen unas ratios más bajas por alumno, que tienen unas mejores condiciones, que no tienen nada que ver. Luego están 7 escuelas, creo que son, pero bueno, más o menos lo del número de menos, 7 escuelas infantiles que son de la comunidad, de las cuales solo 2 son de gestión directa de la comunidad, porque la comunidad desde hace tiempo ya lo que hace es que construye las escuelas, pero las gestionan entidades privadas. Por ejemplo, pues Florentino Pérez tiene últimamente un sector que se dedica a concertar personal en malas condiciones laborales y tal.
Pero ¿qué pasa? Que lógicamente la gente, una vez que tú llevas a tu niño a un sitio, pues tú además entablas una relación personal con la gente, con los trabajadores, que suelen ser siempre gente muy digna y muy trabajadora, aunque estén en la concertada, y ya pues tampoco piensas, porque nosotros, el caso concreto, un caso sangrante que nos ocurrió el año pasado, se creó una escuela infantil en Buenavista, que es otro de los barrios que tienen los problemas, esto que he dicho de la construcción por fases, que era la escuela Arcoiris. Esa escuela se construyó con dinero municipal, porque que eso es otra historia, como la Comunidad de Madrid racanea en la construcción de eso, pues a veces ayuntamientos que son solventes, como el de Getafe económicamente, pues construyen la escuela infantil. Y entonces, habitualmente, antiguamente había un concierto y el ayuntamiento concertaba, las escuelas municipales que hay tienen una parte del gasto, digamos, que lo paga la comunidad. Entonces la comunidad se negó, dijo que no, que tenía que ser de gestión indirecta, y se hizo de gestión indirecta. Nosotros bien ahí intentamos que el ayuntamiento hubiera sido más valiente y hubiera jugado a decir, bueno, pues como hizo Carmena en Madrid, que se salieron del sistema de la comunidad y crearon su propia red de escuelas infantiles. Lógicamente eso vale más dinero y el ayuntamiento al final se plegó a los intereses. Bueno, pues nosotros le insistíamos mucho a la gente, porque hubo que convocar asambleas del barrio, etcétera, etcétera. Le insistíamos mucho a la gente que no es lo mismo una escuela infantil de gestión pública que de gestión privada, donde a la gente se le paga peor, hay menos personal, etcétera, etcétera. Pero claro, la gente al final pues pasó por lo que le ofrecían. Cuando yo tengo el problema pues, acuciante de que no sé a dónde llevar a mi niño, pues y me ponen una escuela al lado de casa, pues no me paro. Y además que ya te digo que luego, pues aunque no tengan los mismos, pues la cosa funciona más o menos, ¿no? Y entonces, bueno, pues la gente pues se conforma y cuando pasa el tiempo, pues ya digamos que eso hasta deja de ser un problema, ¿no? O que la gente lo sienta que eso es un problema, porque por mucho que nosotros le insistíamos, pues lógicamente la gente lo quiere es lo más indirecto y lo más acuciante para ellos. Y lo más acuciante es que tu niño tenga una plaza escolar. Está pasando con eso que os decía también de que la gente tiene que llevar a sus hijos a 2 kilómetros o 3 kilómetros de casa, pero que bueno, por lo menos tengo la seguridad de que va a tener un colegio público que a mí me guste, ¿no? Claro. Tenemos por aquí por el chat, que por cierto os animamos a preguntar por el chat, porque tenemos chat y todo, y cualquier cosilla que queréis preguntar, que veáis que se nos pueden escapar muchas cosas probablemente, pues las iremos comentando por aquí. Comenta, como odio yo los nombres de los tweets, comenta Dirraspu. En cuanto a lo que viene siendo la estructura de la plataforma, pregunta, ¿son plataformas individuales que se unen o una gran plataforma que se ramifica? No, a ver, surgen de abajo arriba. Es decir, aquí en Getafe pues surge la necesidad de ponernos de acuerdo, pues asociaciones de familias, sindicatos de trabajadores, movimientos. Por ejemplo, yo estoy en la plataforma representando un movimiento de renovación pedagógica que se llama Escuela Abierta, es decir, movimientos diversos, ¿no? Hay también en escuelas infantiles la Junta de Portavoces, que se llaman, que son de todas las escuelas de Madrid públicas, tanto se reúnen habitualmente y también están representados. Incluso aquí hay una peculiaridad que en otras plataformas no se hizo, que están representados también partidos políticos, es decir, aquí tienen representación, los que tienen representación en el ayuntamiento están, y luego también pues hay representación de gente, ha habido gente de Izquierda Unida, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces luego esas plataformas pues de alguna manera nos reunimos en lo que te decía de eso. Bien es cierto que la plataforma, por ejemplo, de Madrid no tiene, digamos, la misma estructura que la de aquí. La de Madrid se genera por justamente los sindicatos a nivel de la Comunidad de Madrid, la FAPA Giner de los Ríos, que es también de ámbito... nosotros también hemos estado, por ejemplo, como Movimiento de Renovación Pedagógica, etcétera, se reúnen y entonces pues generan... Digamos que la de Madrid sí que tiene una estructura, digamos, más hecha desde arriba, desde las organizaciones, pero aquí es a nivel, ya digo, de
de juntarse y vamos a ver qué problemas tenemos y cómo los solucionamos, ¿no? No sé si os he contestado bien o si hay alguna cosa que no queda clara, porque claro, para mí esto es una cosa que es de... Di Raspu confirmará si se da por respondido o no. Él tendrá la palabra o ella cuando le dé por escribir. Nuestra idea es esa, y además, por ejemplo, tenemos un chat donde hay en WhatsApp de unas 100 y pico personas que son mayoritariamente familias y luego también profesionales, sindicatos y tal, y entonces ahí de alguna manera sirve para saber, pues en nuestro colegio ha ocurrido no sé qué problema, ¿no? Y entonces pues surge, ¿qué podemos hacer? Pues se asesoran unos a otros, o si hay que tomar una decisión conjunta de movilización, etcétera, etcétera. Intentamos que sea, es decir, digamos que la base de todo esto y lo que determina el funcionamiento a nivel general es, si no funcionan las plataformas de zona, y en algunos sitios, ya digo, tienen muchas dificultades, por ejemplo en el norte de Madrid o en la capital de Madrid, porque son muy minoritarios y están muy disgregados, pues es difícil. Me preguntabais antes y no sé si contesté precisamente por eso, porque en el sur son los pueblos donde más proporción hay de escuela pública, porque suelen gobernar los ayuntamientos, partidos de izquierda y demás, también hay más movimiento. Entonces nosotros en algún momento hemos hecho reuniones de la zona sur porque creíamos que era una manera también de, si nosotros teníamos fuerza para movilizar a la vez otras zonas. Sí, yo te quería preguntar un poco en qué momento surgió la plataforma de Getafe y también por qué os llamáis por la escuela pública en vez de por la educación pública. Sí, a ver, ya os comenté que surgió que es de las más antiguas, que surgió en el 86. Y luego, lo que me decías, lo de la escuela pública, que a veces lo tenemos que explicar, porque a veces la gente identifica escuela como solo con primaria. Y por ejemplo, eso desde los movimientos de renovación pedagógica que existieron no ahora, sino que existieron ya durante la época de la República y demás, el concepto escuela se definía como el concepto general de la educación. Entonces, concretamente, en el año 1975, cuando empezaba ahí a cambiar todo esto y había un interés por empezar a avanzar y salir un poco de la ultratumba esa del franquismo, pues todo esto, había muchísimo movimiento universitario, también de intelectuales, etc. Entonces, en el Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid, en el año 75, hacen un manifiesto sobre sobre la educación, y entonces le llaman manifiesto a favor, no me acuerdo exactamente, pero a favor de la escuela pública, y de ahí es donde nosotros de alguna manera tomamos eso, ¿no? Vale. Bueno, por si nos quedábamos con la duda, Di Raspu confirma que se ha dado por respondido. Vale, tenemos M. Sanfel 797, que ha tenido a bien traducirnos al román paladino que se llama Mariano. Tiene dos cuestiones. Una es si se puede participar en la plataforma, y otra, es un poquitico más larga, dice: os sugiero el tema de la jornada partida, que se está quedando solo para la educación privada, que atrae así a todas las familias que no pueden permitirse recoger a los niños a las 2 de la tarde, es decir, paradójicamente, a las de clase trabajadora. Eso es un tema peliagudo. ¿Cuál era la Mariano por el tema peliagudo? La primera, ¿cuál me decías que era? Era de qué manera se puede participar. Sí, a ver, lógicamente la plataforma por la escuela pública es un organismo abierto y se agradece es decir, que hay gente que está a nivel individual, es decir, porque a lo mejor, bueno, hay mucha gente que está a nivel individual, es decir, que eso a lo mejor son familias o estudiantes o no sé qué, y en su cole pues no hay mucho movimiento, pero ellos quieren estar informados y quieren estar en contacto con... Entonces, bueno, pues simplemente pues se dirige... Nosotros tenemos un correo electrónico, porque somos un poco zotes para esto de las nuevas tecnologías. Aquí también. Es decir, deberíamos tener un blog o una página web que sería mucho más asequible, pero solamente así en plan de redes sociales solo tenemos lo del chat y un correo electrónico que creo que es Escuela Pública de Getafe, todo seguido, gmail.com, ¿no? Y si no, bueno, pues yo no sé, pero
dirigiéndose a cualquier sindicato de aquí o cualquier partido político o cualquier institución de estas que he nombrado, pues le pueden informar de, por ejemplo, aquí pues de Izquierda Unida hay gente en la plataforma, es decir, que se puede informar, ¿no? Y ya digo, habrá que mejorar también el aspecto porque cuando queremos funcionar, por ejemplo, en alguna movilización con Twitter, recurrimos a algunas AMPAs que lo manejan un poquito. Esto, por ejemplo, de los molinos y demás se le da muy bien y logran una difusión importante. No sé si había alguna pregunta más que... Sí, sí, la más importante. Esto es un problema que lleva muchísimos años debatiéndose y yo creo que es difícil de resolver porque es cierto que hay aspectos positivos de una cosa, aspectos negativos de otra. ¿Cuál es el principal hándicap que nosotros, por lo menos además como escuela abierta, ponemos a la escuela partida? A la jornada continuada, quiero decir. Pues para nosotros el problema de la jornada continuada es que sobre todo los niños que tienen más dificultades, que son de estamentos sociales más bajos, que no tienen, pues digamos que se quedan con una tarde que no se ocupa en cuestiones educativas y que al final acaban en la calle muchísimo más tiempo, con todo el peligro que significa que los chavales estén en la calle sin tener una cosa concreta que hacer. Porque aquí ocurre un problema. La Comunidad de Madrid además pasó la patata caliente directamente a los centros educativos, de tal manera que el centro educativo se hace una votación entre las familias. A ver, los profes por cuestiones laborales mayoritariamente salvo algunos centros de Getafe que por conciencia política y social los propios profesores dicen, hombre, a mí me interesaría más salir a las 3 de la tarde porque no ellos, la gente se queda luego una hora de exclusiva, pero en este barrio, por ejemplo, pues vemos que es problemático, entonces apoyamos lo de la jornada partida. Entonces digo, pero mayoritariamente en muchos sitios las familias han votado, todos los centros que tienen jornada partida porque mayoritariamente las familias han votado a favor. Yo me acuerdo, por ejemplo, el año pasado uno de los colegios que estaba, creo que en este momento solo hay 2 colegios que tienen jornada partida, que son el Miguel Hernández y el Mariana Pineda. Antes de la pandemia había alguno más, por ejemplo, creo que tenía jornada partida, el Tierno Galván. El Tierno Galván el año pasado había habido varias votaciones que las familias no sabían, porque no me acuerdo qué proporción, pero tiene que ser una proporción importante de familias que digan que sí. Y el año pasado entonces al final se aceptó. ¿Qué pasa? Que para las familias que tienen, esto es un colegio del sector, que no es lo mismo que un colegio de la Alhóndiga, las familias que tienen un cierto nivel de clase media, pues normalmente los niños por la tarde tienen actividades, van a inglés, van a hacer deporte, hacen teatro, lo que sea. Y entonces esas familias, pues en muchos casos, pues les interesa tener la tarde libre para hacer ese otro tipo de actividades. O hacer los deberes con la familia, ¿sabes? Porque son familias concienciadas, que tienen tiempo, que lo tienen claro, lo de la educación. Pero claro, el problema está con las clases más desfavorecidas, que ahí es donde... Y hay un argumento también que de mucho peso que se esgrime por la parte esta, digamos, de conciencia social, que si, fijaros que la concertada tienen todos jornada partida, ¿no? Porque también hay un problema que es que los centros que a veces con esto de la jornada partida, por ejemplo el servicio de comedor, que es muy importante y que hay muchas becas de comedor aquí para niños con dificultades económicas y es muy importante que se mantengan los comedores escolares, al final acaban desapareciendo. Yo mi experiencia, por ejemplo, yo tengo una nieta que está en un colegio de estos que antes de la pandemia era jornada partida, ahora es continuada, y entonces lo que sí hacen al final los padres que quieren es que luego después de las clases sí que se hacen diferentes actividades, talleres deportivos, de manualidades, de teatro, no sé qué, y esos niños se quedan. Pero ya lógicamente, aunque son costes mínimos porque son actividades que están subvencionadas por el ayuntamiento, pues por eso digo que es muy peliagudo, porque a ver, un colegio, pues si luego tiene una buena programación de la tarde, pues a lo mejor no es tan gravoso. Pero ¿cuál es la pega que, por ejemplo, nosotros como Movimiento Renovación ponemos? No, eso lo veríamos bien si eso entrase dentro de la programación, es decir, dentro de la programación del centro, es decir, que las actividades no sean simplemente arbitrarias,
sino que haya un proyecto educativo de centro que diga, bueno, pues para las tardes vamos a hacer actividades que complementan las necesidades del centro o del barrio, ¿no? Porque los colegios también pueden estar abiertos al barrio. Y vamos a hacer, por ejemplo, teatro, que puede ser una actividad educativa, o vamos a hacer refuerzo para los niños que tienen más dificultades, ¿no? Y eso es lo que no ocurre todavía. Eso tendría sentido, es decir, eso se podría hacer perfectamente si no se planteara como lo plantea hoy día la Comunidad de Madrid, que es, bueno, vosotros arreglárosla, que se queden contentos los profes porque tienen concentrado todas sus horas de trabajo, ¿no? Y bueno, pero claro, eso no soluciona el problema, es decir, eso debería ser un proyecto de centro. Y además podrían estar perfectamente, si eso fuera un proyecto educativo de centro y de barrio y de comunidad de Madrid, podría estar perfectamente por las mismas personas que dan clases, podrían ser profesorado también, porque podría haber profesorado que trabajase por la tarde y otro que trabajase por la mañana. Yo he estado en los últimos años en un instituto que tenía el bachillerato a distancia, ¿no? Bachillerato, sí. Bueno, sí, porque solo tiene una aquí. Entonces, había profesores que preferían venir por la tarde, porque por la mañana, pues, para compatibilizar cuestiones familiares, a lo mejor les interesaba más venir por la tarde, ¿no? Es decir, que no todo el personal quiere siempre trabajar solo por la mañana, aunque sea mayoritario, ¿no? Quiero decir que yo creo que esto se podría hacer de manera mucho más coherente. Claro, lo que pasa es que eso supondría un gasto mucho más grande y, claro, la Comunidad de Madrid no está dispuesta a eso. Mariano comenta que, bueno, que su punto de vista es que eso expulsa a las familias humildes de la educación pública y al final beneficia a la privada. Eso es lo que comenta él. Sí, no es lo que yo decía, claro, la privada no lo hace. La privada, entre otras cosas, porque a la privada, al contrario, le interesa tener el colegio abierto el mayor tiempo posible y, bueno, pues incluso organizar actividades durante las horas intermedias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que expulsarlos no sé hasta qué punto, porque el problema de los colegios concertados es que teóricamente son gratuitos, pero en la práctica no. Porque te exigen uniforme, porque algunos cobran cuotas diciendo, pues cuota de la asociación de padres o cuota para no sé qué, porque está prohibido cobrar cuotas, pero la mayoría cobran cuotas. O tienen otras maneras también de expulsar al alumnado, como por ejemplo es el ideario. Los colegios concertados pueden ser religiosos, no sé cuánto, y a nosotros nos llegaban a veces niños a la escuela pública que decían, oye, es que me han dicho en escuela pío que como soy de otra religión o de otra cultura, que me voy a estar mejor aquí en este colegio que en el suyo. Era también una manera de segregar, ¿no? Porque al final la segregación es una segregación básicamente económica, lo que se pretende. Totalmente. Vale, pues tenemos tiempo para una última pregunta que la plantea, bueno, antes de ir con la pregunta de Yolanda, quería decir, si luego te parece, por nuestras redes sociales podemos compartir el email que nos has comentado para que la gente sepa cómo unirse a la plataforma. Os lo mando de todas maneras, luego lo busco y ahí sí, ya estamos llegando al tramo final. Hay una cuestión que sí quería preguntarte. Te voy a preguntar antes lo que han preguntado en el chat. Sí, perfecto. Y ahora te hago la pregunta que por curiosidad personal te la quería hacer. La pregunta del chat. Yolanda Tricolor pregunta, Miguel, ¿cómo animarías a las familias a organizarse en las AMPAs? Ese es un problema también, porque claro, el problema es que todo el mundo tiene cantidad de cosas que hacer y que cuando sales del trabajo tienes familia, tienes no sé cuánto, y entonces las AMPAs en la mayor parte de los centros son organismos muy débiles, ¿no? Porque son gente muy filantrópica, digamos, que ahí pues da su tiempo ahí de manera sin ningún interés económico ni de ningún tipo para favorecer, digamos, todo el tema de convivencia. Entonces, la mayor parte de las AMPAs son muy pequeñas. ¿Cómo favorecerlo? Pues nosotros, por ejemplo, hubo un tiempo cuando yo en los años 80, que teníamos lo que se llamaba escuela de padres, que es que en el colegio a los padres, pues si le dimos una escuela, pues yo qué sé, las hacíamos tan curiosas como desde la sexualidad a cómo ayudar a los hijos en la educación, no sé qué, no sé cuánto. Y eso generaba un tejido que hacía
que ahí hubiera siempre y todavía sigue habiendo algún colegio en Getafe que ocurre eso, que el profesorado, pues digamos que trabaja mucho con el tema de padres, y yo creo que eso es un elemento fundamental. En estos momentos el profesorado, yo creo que tenemos un problema, y es que está bastante desmovilizado. Yo creo que está desmovilizado porque, bueno, por cantidad de cosas. Por ejemplo, desaparecieron los centros de profesores cuando llegó la derecha, que era un lugar donde el profesorado compartía experiencias, como una relación muy horizontal, y ellos rápidamente se dieron cuenta de que eso no. De hecho, decían que los centros del profesorado eran nidos de rojos, y entonces se los cargaron a todos, ¿no? Entonces, eso era una manera también de poder extender experiencias de estas que podían ser valiosas para otros centros, que el profesor estuviera más en contacto. También la movilización social. Yo recuerdo, como tengo ya muchos años y he pasado muchos años en los centros, pues por ejemplo, cuando hubo las movilizaciones aquellas de nunca más y de no a la guerra y no sé cuánto, el profesorado joven que venía con una conciencia social. Cuando luego el tema del 15M, pues ocurrió lo mismo, que vino otra remesa de profesorado muy concienciado. Pero ese es un problema que yo creo que tenemos la izquierda en general. Es decir, porque está desmovilizado el profesorado, porque está toda la sociedad. Cuando no hay movilización social, nosotros no tenemos los medios de comunicación, el poder que tienen en los medios de comunicación la derecha, ni la conciencia de la gente de izquierda funciona como la de la derecha. Entonces, o hay movilización para que la gente vea cuál es la realidad y que participe en su propio destino, digamos, en la sociedad, o se desmoviliza mucho, y ahora están desmovilizados profesorados, están desmovilizadas también AMPAs, etcétera, ¿no? Es decir, yo diría como dos cosas. Primero, influye mucho el ambiente que haya en el centro y que el profesorado, la relación que tenga el profesorado con la familia, y por otra parte también las relaciones entre el profesorado y la movilización social que haya también condiciona, aunque parezca que no, todas estas cosas. Vale, antes de despedirte, ya digo, quiero hacerte una última pregunta, aunque sea muy breve. Porque me van a regañar, porque hace 5 minutos, nos quedaban 5 minutos, por lo que voy a ser breve. Antes has comentado una cosa que es muy interesante, y es que dentro de la Asamblea también hay representación de partidos políticos. Me puedo doler que no estarán todos, No. pero sí quería preguntarte, porque sí que es cierto que muchas veces los tiempos del parlamentarismo y de la política municipal son muy distintos a luego a la política real del día a día. Y quería preguntarte cómo habéis llevado, si habéis experimentado, no ya conflicto de intereses que quizá, pero cómo habéis llevado pues esta ralentización que a veces supone en la materialización de las propuestas que tenéis, y cómo lo lleváis. ¿Te refieres en relación con los partidos? Claro, en relación con los partidos. Hombre, las propuestas. Nosotros aquí en Getafe, digamos que intentamos además que nuestras acciones también tengan repercusión política, en la política municipal. Entonces, por ejemplo, todas estas cosas que vamos... Pues mira, que me quedan cantidad de cosas por hablar, por ejemplo, por la problemática del bilingüismo, etcétera, etcétera. Pues nosotros, por ejemplo, se hizo un grupo de trabajo con el Consejo Municipal, luego se llevó al Pleno y se hizo una crítica de cómo de que hay que analizarlo, es decir, de que cómo debería funcionar realmente la enseñanza del idioma y no este programa que tiene la comunidad, etcétera. Es decir, que sí que intentamos, y eso sí que lo favorece el que estén ahí los partidos políticos, porque en otras no están, porque a veces se generan problemas puramente de tipo electoralista entre unos partidos y otros. Pero aquí, afortunadamente, hasta ahora, siempre sí que tenemos una cuestión, y es que nosotros votamos habitualmente por consenso, pero si hay que acordar algo por consenso, por mayoría, un partido político no puede nunca paralizar. Tenemos establecido que nunca un partido político, porque a él tenga intereses determinados, pueda paralizar una votación, ¿no? Bueno, me he quedado muchas cosas aquí, pero a ver si tenemos ocasión en algún otro momento. Sí, estaría muy bien, la porque verdad. ya digo, todo esto el tema de la falta de plazas en educación infantil, de especialistas en necesidades educativas especiales, lo que hemos hablado del bilingüismo, el gran problema, por ejemplo, que tenemos con la FP, el retroceso de la democracia escolar que ha habido en estos últimos años, etcétera, etcétera.
Entonces, a ver si en otra Totalmente, ocasión podemos seguir comentando. La verdad es que nos gustaría poder retomar estas Y cosas. además, a ver si en lugar de venir yo, viene una compañera que era el interés porque mayoritariamente en la educación, digamos que hay más mujeres que hombres. Entonces es un poco anómalo que sea yo el que esté aquí representando la educación pública de Getafe. Nos encantaría teneros otro día por aquí, la verdad, y seguir hablando de todos estos temas. Pues antes de despedirte me pasan aquí nuestros pequeños umpalumpas maravillosos. No, nos ha pasado que hay una movilización por la educación pública el sábado 9 de septiembre a las 12, una movilización que va de Neptuno, Cibeles, hasta la Consejería de Educación, y emplazar a toda la gente a que vaya. ¿Qué día me has dicho? Porque no me ha llegado a mí todavía esa convocatoria. El 9, fíjate que nos ha llegado a nosotros. el sábado 9 de septiembre. No, el tema es que ahora estamos aterrizando, ¿sabes? Sí, ahora con el inicio del curso es caótico. Pues el sábado 9 de septiembre a las 12. Muy bien, pues muchas gracias. Miguel Lancho, miembro de la Escuela Pública por Getafe, muchísimas gracias por venir. Y antes habéis comentado súper rápido la forma en la que la gente podía contactar con vuestra plataforma. Si nos lo puedes recordar para que los telespectadores que estén telespectando... Os lo confirmo luego, pero creo que es plataforma Escuela Pública de Getafe @gmail.com, pero lo voy a mirar ahora y os lo... Vale, pues luego en nuestras redes le daremos la difusión. Miguel Lancho, muchísimas gracias por acercarte a visitarnos. Muchas gracias a vosotros por invitarnos y nada, esperemos que la escuela pública en Getafe siga pujante. Siempre. Vale, muchas gracias. Vale, pues ahora concluida la entrevista, vamos a centrarnos un poco más en el tema universitario con la sección con el compañero Quique, que es universitario y que nos puede contar un poquito mejor. Bueno, tú también eres universitario, Julio. Sí, pero como a mí se me nota, a mí no me han llamado. A mí me han llamado solamente para presentar. Yo ya la universidad la tengo olvidadísima, la verdad. No será tanto. Vamos, ya te digo yo que sí, que la tengo olvidadísima. Entra en nuestro plató Quique Bendito, y entra en nuestro plató acompañado también, además, por otra persona que yo ya sé quién es, pero Quique se encargará de presentarlo. En esta sección vamos a intentar comentar pues un poco, porque al final el municipio de Getafe también vive pegado a la actualidad universitaria por la afluencia de universitarios y universitarias que van a llegar ahora, si no están ya aquí, por el curso que empieza la semana que viene, mismamente creo. Y vamos a... Mañana, es verdad, mañana. Madre mía, qué estrés. Y vamos a hablar un poco de qué pasa en la uni. Quique Bendito, muchísimas gracias. Bienvenido. Gracias a vosotros por tenerme. Pues sí, yo soy Quique Bendito, como habéis dicho, estudiante de la Carlos III, de tercero Historia y Política. Hoy es verdad que no vengo solo. Voy a intentar que esta sección no la haga solo yo casi nunca, porque la cosa es que la gente de la universidad vaya viniendo y tal, y tengamos diferentes voces. Y sí, la intención de esta sección es hablar sobre la universidad, intentar que la gente de Getafe conozca qué está pasando en la universidad y que la gente de la universidad conozca qué está pasando en Getafe, porque ese es uno de los problemas que vemos y que queremos tratar en esta sección. Y bueno, para hoy pues tenía pensado explicar más o menos lo que íbamos a hablar, y quería empezar por el principio. Sabemos que la Carlos III de Madrid la funda Gregorio Pérez Barba en 1989, y al estar colocados los dos campus más importantes en Getafe y Leganés, al principio se vendió como que iba a ser una universidad que iba a estar destinada, o los estudiantes que iban a cursar pues, los grados en esta universidad iban a ser los de la clase obrera del sur de Madrid. Bueno, hemos visto que la deriva de la universidad no ha ido por ahí, se ha alejado de eso y ha entrado en una espiral de elitismo que se puede ver en algunas cosas, como la casi única oferta de grados que son dobles grados. O sea,
digamos que quedan muy pocos que no sean dobles grados, con bilingüismo o pocas plazas con la intención de que la nota esté muy alta, y todos sabemos que hay un sesgo ahí de clase al final cuando la nota de corte para entrar a la universidad es muy alta. Además, pues tiene una implicación muy grande, demasiado grande en nuestra opinión, en la opinión de los estudiantes de las empresas privadas. Se supone que es una universidad pública y aparte de que se está sumiendo en una espiral de elitismo, pues tiene pues demasiada implicación de las empresas privadas. Además, lo que tú decías, el tema vecinal, digamos, los estudiantes de Getafe, los estudiantes de la Carlos III que viven en Getafe, se enfrentan a problemas de subidas de precios y demás, de una especulación alrededor de la universidad, que es un problema que también vive la gente de Getafe, porque además la universidad funciona como un elemento gentrificador y parece que ya los universitarios van hacia solo lugares de Getafe que son para universitarios, y parece que están completamente separados. Bueno, esto es una visión general de uno de los muchos problemas que tiene, digamos, el municipio de Getafe con respecto a la universidad. También tiene cosas buenas y esperemos que lo podamos compartir y tal, y sobre todo en nuestra opinión tiene mucho potencial, porque la universidad bien entendida y abierta y tal podría dar mucho a la ciudad, y la ciudad podría dar mucho a la universidad. Entonces, digamos que ese sería nuestro objetivo. Nosotros vemos que hay una desconexión, y como se llama este programa, Conexión Getafe, con la universidad también queremos que haya una conexión. Y para hablar un poco de ello, hemos traído aquí al compañero, a Pablo, también estudiante y que tiene bastante experiencia. Bueno, yo es la persona que conozco que más experiencia tiene en cuanto a la militancia estudiantil en la Carlos III y también en Getafe. Yo creo que nos podría contar qué es lo que se ha hecho más recientemente en ese objetivo de conectar a la universidad con Getafe, y qué es lo que se podría hacer o que se debería hacer. Muchas gracias al Soviet de Getafe por invitarme a su programa, a Quique también por haberme metido en este marrón. Se ha aprovechado de que soy estudiante de la universidad por un día, porque mañana defiendo el trabajo fin de grado y ya no tengo nada más cosas pendientes. Entonces, si todo sale bien, que espero que sí, en vez de estar preparando la defensa estoy en este programa, pero bueno, hay cosas que merecen la pena. Si todo sale bien, mañana dejaré de ser estudiante de la Carlos III, para suerte o por desgracia, a lo mejor, no sé, igual dentro de unos años lo echo de menos. ¿De qué eres estudiante? Para que Pues he estudiado Derecho y solamente el grado de Derecho. Soy de esas pocas gente que estudia solo un grado. De hecho, cuando tú vas por la universidad y dices estudio Derecho, la gente se queda mirándote como ¿y qué más? Porque una de las cosas que ha dicho aquí, que lo de los dobles grados, pues claramente elitista, y desde el punto de vista de bastantes profesores y gente que trabaja en la universidad, quizá un poco inútil. Pero bueno, como tenemos que adaptarnos a la Universidad Europea gracias al señor Gabilondo, pues ahí estamos, seguimos en ello. Ha dicho Quique que una de las cosas que pasa con la universidad y con Getafe es que está muy desconectada. A pesar de que la universidad en Getafe es una de las pocas universidades de Madrid que se puede considerar urbana, porque el campus de la Autónoma está separado de la ciudad, la Complutense, aunque sí tiene algunos campus dentro de Madrid, al final la mayoría están en Ciudad Universitaria, que sí es dentro del municipio de Madrid, pero toda la gente que conoce un poco el distrito de Moncloa sabe que la Ciudad Universitaria está fuera de lo que es el núcleo urbano, y la Rey Juan Carlos igual está un poco dentro de los municipios en los que está, sobre todo de los del sur, pero no está en el centro del municipio como pasa con la Carlos III. Y encima la Carlos III se añade que está en uno de los barrios más
de clase más trabajadora de Getafe, como es las Margaritas, y que separa el barrio por la mitad, como un muro casi infranqueable, aunque la universidad está abierta para que la gente de Getafe lo utilice de calle. Realmente tampoco se utiliza de calle, o sea, la gente a veces sí pasan por la universidad, pero normalmente la bordean, porque tú vas andando por el campus y no te encuentras a muchísima gente andando, a los que conocemos que es más corto el camino. Y entonces eso siempre lo hemos visto como un problema, porque la universidad le está causando algunos perjuicios a la ciudad, como la gentrificación, también las zonas que están cerca de la residencia o las zonas más universitarias pues sufren subidas de precios, de los alquileres y no solo de los alquileres, también, o sea, lo que es la gentrificación al fin y al cabo, también de los precios en los establecimientos, en los bares, en las tiendas y demás, porque se vive como para la universidad. Y la universidad no aporta realmente o no le aporta nada a Getafe como municipio, en el sentido de es muy difícil que la gente de Getafe organice algo dentro de la universidad, muy difícil que las cosas que se hacen dentro de la universidad, que no tienen por qué ser malas, a pesar de ser academicistas, reporten en Getafe o se saquen a la calle o se saquen a los centros cívicos de Getafe y se trabaje en ello. Entonces yo como militante y el resto de militantes de espacios de izquierda en la universidad, que hay varios colectivos, está la Asamblea de Estudiantes ahora, que es un proyecto con bastante potencial, que se fundó el curso pasado, en la que estuve trabajando después de 4 años y jurar 1000 veces que no iba a volver a hacer nada dentro de la universidad. Pero bueno. No puedes salir de ahí. No puedo salir, me atrapa la militancia. Siempre se ha visto eso, y una de las ideas, por ejemplo, que se tenía y que se tenía que llevar al final a cabo, y que espero que en algún momento, si la universidad dura por lo menos otros 30 años, se lleve a cabo, es conectar a la asamblea de estudiantes que haya en ese momento, o a los colectivos de estudiantes y asociaciones y sindicatos que trabajan dentro de la universidad, conectarlas con los movimientos sociales de Getafe, que en algún momento, sobre todo en la época 2017, 2019, 2020, el 8M de la universidad sí estaba conectado con el 8M de Getafe y se trabajaba en conjunto, pero claro, eran en una coyuntura de un flujo súper importante del movimiento feminista en Getafe y en toda España, en la que se seguía la corriente de ese movimiento feminista. Una vez ese movimiento entra un poco en reflujo, o cualquier otro movimiento social entra en reflujo, la universidad se separa y los colectivos, bueno, ya no hay 8M en la universidad, o si lo hay es para el día del 8M, organizar la MAN y tal, que también es muy importante y está muy bien que se sigan organizando esas cosas, pero no sigue como militancia organizada. Entonces eso, que los colectivos de Getafe y de la universidad sean conscientes mutuamente de los problemas que hay y participen de ellos, porque al final no es solo que la universidad está en Getafe, sino que la mayoría de universitarios, o gran parte de ellos, viven en Getafe, los que no son de la Comunidad de Madrid, como mi caso, como el de Quique, y tenemos que venir a estudiar aquí, vivimos en Getafe porque más o menos es una ciudad en la que se vive bien, se puede vivir, no es solamente una ciudad dormitorio, y la gente se viene a Getafe. Algunos se van a Madrid, pero esos son o la gente que está acabando la carrera y no quiere volver a Getafe, o los que son muy, muy raritos y se deciden ir a Madrid porque se creen que se vive mejor y tienen que pillarse 2 horas de transporte público para venir a la universidad. Y eso. Entonces yo creo que el trabajo debe estar ahí, en hablar, tener relación con los colectivos vecinales, por ejemplo, y no es por barrer para casa, pero la asamblea de estudiantes, por problemas burocráticos de la universidad, no se ha podido constituir como una asociación legal dentro de la universidad. Es verdad que hay 3 o 4 asociaciones como La Deriva, Abrir Brecha, Contracorriente y en su momento cuando estaba la Marx, que forman la asamblea de estudiantes. Entonces tienen como ese bagaje jurídico y personal jurídica dentro de la universidad, pero como tal no puede funcionar como legalmente, o sea, está como en clandestinidad. Que 40 años después haya que volver a la clandestinidad, pues bueno, pero es lo que a lo que nos lleva a la universidad. Sobre la asamblea de estudiantes y la experiencia que hemos tenido este último curso, podríamos hablar largo y tendido, incluso podríamos dedicar alguna de otras secciones, pero estaría bien que nos contaras, bueno, lo hemos vivido los dos en primera persona, algunos de los problemas que hemos tenido de echarnos de un hall, bueno, pues eso, básicamente como no tenemos persona jurídica, no podemos tener despacho, no podemos reservar un aula para hacer una reunión, derecho constitucional número 5 a lo mejor, no sé qué artículo, pero el 16, el 17, o sea, de los más importantes,
derecho de pacífica reunión, estar 20 chavales hablando en el hall sobre, por ejemplo, las elecciones a rector que fueron el año pasado, o el precio de las cafeterías, los horarios de la biblioteca, que siempre se pide ampliación y la universidad siempre dice que por temas de presupuesto no puede. Sin embargo, para construir un edificio cada 2 años y construir un megacampus dando un pelotazo con el ejército y el ayuntamiento de Getafe si han podido. Las prioridades. Las prioridades. y eso, entonces, reunirnos en el hall y que de repente llegue la seguridad de la universidad. Y no hablo de que llegue un trabajador de seguridad y nos diga, oye chicos, intentad no molestar al resto de gente, que es verdad que es un pasillo y que tiene que pasar la gente, sino que se presenten 7 personas de seguridad y nos digan que no, que nos han dicho el gerente de la universidad, el vicedecano de tal, que os tenéis que ir de aquí porque no se puede estar, es una reunión ilegal. O sea, reunión ilegal como las que se hacían en el hall de historia cuando cantaba Raymond Alvent en los años 60. Es una de las cosas. No dejan organizar nada para la financiación de cualquier actividad que requiera vender cosas, comida o lo que sea, para que o bebida, para que la asamblea se pueda financiar, que es la forma más sencilla de conseguir financiación, ya que la universidad no la da. Te exigen carnet de manipulador de alimentos, se lo presenta, dice que no vale, que la persona que lo tiene que estar allí todo el día, que estás haciendo competencia a la cafetería. O sea, todo ese tipo de trabas burocráticas para que las asambleas de estudiantes o los colectivos que no son asociaciones, que siguen la línea política neoliberalizadora de la universidad de construir un coche de Fórmula 1, traer al embajador de la ONU o traer a un señor de extrema derecha como Ortega Smith a dar una charla sobre periodismo, que eso ha pasado este año. Todo lo que no sea seguir la corriente a la universidad te pone muchísimas trabas. Y entonces hay espacios como el Soviet de Getafe o ahora el Soviet de Getafe, en otro momento a lo mejor fue el Ateneo La Indomable, que nos abrieron sus puertas para que nos pudiéramos reunir allí y pudiésemos utilizar esos locales como propios de los universitarios, porque al final están en el barrio. Además, coincide que el Soviet está a 1 minuto andando de la universidad, o sea que es linda pared con pared, y está bien que los colectivos de vecinos y los colectivos vecinales de Getafe pues abran sus puertas y permitan a los estudiantes que no tienen esos medios, porque la universidad trata de impedirlos activamente, o sea que no es que lo haga pasivamente, sino que activamente te impide ese derecho de reunión y demás, pues se usen estos espacios para que los universitarios puedan tener un sitio donde por lo menos no mojarse en invierno si tienen que pintar una pancarta o tienen que tomarse un café o debatir sobre cualquier cosa. Eso es. Pues me habéis dejado... Cuando yo estudiaba no te pedían el carnet de manipulador de alimentos para juez. Cuando yo estudiaba, en fin. Esto, no, pero juez no hace tanto, pero esto me parece un cambio tremendo, espantoso. Que además yo creo que esto es una cosa que no pasa en otras universidades públicas, que esto es un poco marca de esta universidad, ¿no? Sí, o sea, yo creo que sí que es marca de la casa. Además yo pues en mi etapa militante universitario no solo me he quedado en la Universidad Carlos III, sino que he participado pues en plataformas regionales e incluso en plataformas estatales de otras universidades, movimiento estudiantil, movimiento estudiantil de otras universidades. Y es verdad que en algunas sí pasa o se ve más tal, pero en Madrid lo normal no es que bueno, la Rey Juan Carlos sí son también bastante represivos, pero también es otra universidad que se fundó de la mano de la nuestra. Es verdad que aquella se pensó como universidad de derecha, al final lo que ha pasado es que las dos lo son. O sea que... y que sí llevan esa línea de impedir a la organización. Es que ya no es solo organización universitaria, que no estamos hablando de crear el Soviet de la Carlos III, que a lo mejor sería lo que habría que hacer, sino de crear una asamblea de estudiantes para que si alguien tiene un problema, hay un problema generalizado, como que hace 5 años había 2 enchufes por clase, que ahora ya hay muchos enchufes por clase, han puesto regletas. Pero eso no ha sido porque la universidad se levantase un día al gerente y dijera, voy al Carrefour yo personalmente y compro 40 regletas para cada clase. No, ha sido después de cientos de campañas de la Marx, cuando estaba yo en la Marx, que era como uno de los ejes principales que llevábamos, delegación de estudiantes, algunos, en especial por ejemplo la delegación de humanidades, presionando por otros sitios y presionando a los profesores también de, oye, somos 40 personas, hay un enchufe. Necesito el portátil, la clase dura 2 horas y media y me pides el portátil para que lleve adelante el trabajo de la clase. Y esos pues son
problemas que había en la universidad y que el movimiento estudiantil ha intentado solucionar, pero claro que la universidad lo intenta impedir porque está muy cómoda en sus rankings, viviendo en sus papers y en Tratándonos como clientes, Sí, a los estudiantes. tratándonos como clientes, obligándonos a hacernos en la tarjeta, es que no tengo aquí la cartera, si no la enseñaba, la tarjeta universitaria es del Santander y Sí, cuando sí. te haces esa tarjeta, lo primero que te ofrecen antes de quieres hacerte una foto con buena iluminación porque te va a acompañar esta foto 4 años es no querrás una cuenta del Banco Santander que por ser de la Carlos III no tienes comisiones hasta los 30 años. ¿Cómo veis? Porque ahora hay una cosa que sucede este año que es distinto al curso anterior, que es que empiezan con un distinto rector que como empezaron el curso pasado. ¿Cómo veis las cosas con el nuevo rector después de las elecciones, con todo el salseo, con toda la polémica que hubo alrededor de las mismas? ¿Cómo veis las cosas con el nuevo rector? Bueno, pues habrá que ver. O sea, de momento ha dado tiempo a poco. Lo que sí sabemos es que él era un candidato con una línea bastante continuista. A lo mejor no el más continuista de lo que era la línea de Romo, pero sí, Pablo seguro que nos lo puede explicar, pero o sea, ahora mismo anticipar un cambio grande creo que no tiene ningún sentido. No hay nada a lo que agarrarnos de que pueda haber un cambio esperanzador para la universidad. O sea, yo el principal problema que veo con el nuevo rector es que ya su mandato nace como que se votó por contra al otro candidato que era Nacho Aedo, que era el vicerrector de Romo. O sea, vicerrector de estudiantes, que era como el heredero del heredero del heredero, porque al final Romo también era a su vez el heredero del que puso Peces Barba. Que rápido se separaron de la filosofía de Peces Barba para la universidad, pero bueno, es lo que suele pasar cuando tienes que rodearte de gente de diversa índole para que no te den un golpe de estado, aunque sea dentro de la universidad. Entonces, es verdad que Ángel Arias se presenta como un candidato renovador en el sentido de no viene dentro de la red, no quiero decir clientelar porque no quiero que la universidad me denuncie, pero de la red de contactos académicos de Juan Romo y de Nacho Aedo o de Peña anterior a Romo, sino que viene como de una nueva línea en la que él se ha rodeado de profesores que no han ostentado cargos de dirección en la universidad. Profesores nuevos, muchos profesores de Derecho, que antes había mucho profesor de Economía, o sea, al final hay un poco ahí de tensión. Y en sí el equipo que ha nombrado no es malo. Lo que pasa es que yo creo que no tiene tampoco él tiene mucha capacidad de cambiar un sistema que lleva montado así desde hace 40 años y que además, ya no solo a nivel universidad, sino a nivel Unión Europea y a nivel España, las leyes universitarias te empujan a que el modelo sea la Carlos III. Entonces, por mucho que ellos quieran revertir eso, habrá cambios. Será un poco como el propio Carlos III, o sea, todo para el pueblo pero sin el pueblo, ¿no? Habrá cambios para que todo siga igual. Y yo he hablado del tema también no solo con los alumnos, que al final somos pasajeros, sino con personal de la biblioteca, personal de administración y servicios, que son quienes sufren. Ese es otro tema, digamos, la conexión de los estudiantes con los trabajadores de la universidad también está evidentemente muy desconectado. Y está bien que, sobre todo de parte del movimiento estudiantil, se les tenga en cuenta. Entonces, sí. Vamos a tener que ir concluyendo la sección, pero antes os vamos a plantear 2 preguntas. Bueno, no tengo muy claro si es pregunta o si es ironía. Hay una tercera. Hay una tercera, vale. Bueno, pues vamos con la primera, que la hace FAR87. Dice, pero ¿cómo pueden subir los precios de los alquileres si son para estudiantes que no suelen tener mucho dinero? Por eso digo, esta no sé si es una pregunta. Yo lo que tengo más o menos, no tengo ningún estudio, realmente no lo he hecho, pero es verdad que sí hay compañeros del movimiento estudiantil que los han hecho, gente de sociología, trabajos de fin de grado sobre por qué el precio de las margaritas, y no es tanto porque los universitarios tengan dinero, sino porque el precio de un piso en las margaritas, que son 900 euros, 800 por piso, que se construyeron por el Instituto de Vivienda para meter a los obreros que vivían en Chabola a las afueras de Getafe hace 45 años,
esos pisos para una familia trabajadora no pueden asumir un alquiler de 800 o 900 euros. Sin embargo, al tú dividir el precio entre 3 personas, que son 3 familias distintas, y al final un estudiante, aunque gasta, tampoco es una persona que esté gastando todo el rato porque no tiene dinero, pues dividen el precio del alquiler entre 3 y sí pueden acceder a él. Si no, una familia, o sea, el problema es que la familia no lo puede pagar porque con un salario de 1.050 euros al mes, que es un salario mínimo, que hay bastantes familias en Las Margaritas que tienen que mantenerse con eso, si tienen que destinar el 80% a la vivienda, no pueden mantener el precio. Entonces suben los precios porque los universitarios pues no viven solos, comparten piso todos y pagan 300 euros o pagan 350 por pisos que a lo mejor costarían 400 euros en total y se aprovechan de esa situación. Pues la siguiente pregunta dice, varios de vosotros habéis estudiado en esta universidad, de hecho las 4 que estamos aquí hemos estudiado en esta universidad. ¿En qué momento habéis observado este cambio? ¿Coincide con algún cambio de palabra censurada? No, ¿qué? Políticas, porque está censura políticas, bueno, da igual. ¿Coincide con algún cambio de políticas normativas o responsables? Bueno, a lo mejor Luna con más experiencia, digamos, como... A ver, es verdad que... Viniendo de más atrás. Viniendo de Pre-Bolonia. Claro. No, yo cuando... Ya, claro, era una broma. Vale. Me estabas hablando bien. Ok. No. Pues, a ver... Yo cuando estaba ya en la universidad sí que notaba un poco esta tendencia. Pero no de la manera tan contundente que me habéis estado contando hoy vosotros. Entonces, también es verdad que yo hasta ahora que he empezado a tener un poco más de contacto con gente universitaria, estoy un poco desconectada los últimos años del tema de la universidad, entonces tampoco sabría decir exactamente cuándo ha sido este cambio. ¿Coincide con algún cambio de políticas normativas responsables? Sí. A ver, o sea, yo diría que es un poco el tema de la aplicación del modelo neoliberal que prevé la Unión Europea para la universidad. Por ejemplo, en España se intentó con el 3+2, las carreras de 3 años y luego los de máster, el plan Bolonia antes del 3+2, incluso ya con las primeras leyes universitarias de los gobiernos de Felipe González cuando entramos en la Unión Europea, ya iban en esa línea. ¿Qué pasa? Que no ha habido realmente un cambio de política que se diga de un día para otro porque es una integración paulatina en el sistema neoliberal para la universidad en la Unión Europea. Es verdad que en los últimos años y con los gobiernos de esta señora que tenemos en la Comunidad de Madrid, que no mencionaré el nombre por si Twitch me censura, que todo el mundo sabe quién es, sí ha sufrido la universidad pública, que es otro problema, o sea que la universidad tiene una infrafinanciación pública del copón y por eso tiene que recurrir, si quiere mantener su estatus internacional en los rankings y demás, a financiación privada, que es lo que busca el neoliberalismo al final. O sea, quiero decir que esto es parte de un plan maquiavélico de la derecha liberal de este país y sobre todo de esta comunidad autónoma para cargarse la universidad pública y sacar a la gente trabajadora del acceso a la universidad. Y entonces sí es verdad que desde que está Ayuso en el gobierno, pues la universidad recibe menos financiación pública. Y eso hace que la universidad tenga que replegar, que el Santander tenga un paso de tener un pequeño cajero en un edificio que era un cajero automático a tener un aula, y ahora han cogido una cafetería que era pública, gestionada por la universidad. Ahora es un World Café, que yo las 2 veces que he ido ha sido para pagar tasas de la universidad, porque te obligan además a pagarlas ahí. Y si no tienes una cuenta, como que tienes que hacer un pifostio. Yo iba con un compañero un día y él tenía cuenta en Bankia y tuvo que armar un pifostio del copón que al final se lo tuve que acabar yo pagando, porque yo sí que tengo cuenta en el Santander, no la de la universidad, o sea, la tenía de antes. Y entonces eso, o sea que el problema es al final viene todo a lo mismo, al plan de neoliberalizar la universidad para echar a la gente trabajadora y que solo salgan de ahí cargos súper técnicos de alta dirección de las grandes empresas. Y los grandes partidos también. Y de los grandes partidos, que eso es otro tema que espero que salga casi un especial en el que participaré y daré nombres de la agencia de colocación de los 2 grandes partidos, que ha sido la delegación de la Universidad Carlos III de Madrid. Vale, pues vamos a ir finiquitando. Vamos a hacer la última pregunta que tenemos por aquí por el chat.
Agil30 pregunta, ¿qué creéis que podemos hacer desde fuera de la uni para influir en el cambio de estas dinámicas? Uf. Bueno, para empezar, esto de tener una sección en el programa que emite el Soy de Getafe dedicado a la universidad y tal, es un muy buen paso. Yo la verdad es que lo agradezco y cuando se me propuso no dudé porque siempre he pensado que el problema este de desconexión había que atajarlo por algún lado y es verdad como los problemas que explicaba Pablo de a veces de no tener sitio donde reunirse y demás, los locales de los centros sociales como es este del Soviet de Getafe te dan, digamos, pues un cobijo a la lluvia como la que hay hoy cuando te quieres reunir o demás y la verdad es que es importante el propio espacio. El micro y digamos y la voz también es muy importante, que se nos pueda dar voz y que se pueda explicar y que se pueda empezar al menos una interlocución entre los vecinos de Getafe y sus movimientos sociales y los universitarios. Pues si queremos cambiar la situación, intentar poner solución conjunta a los problemas que son conjuntos, pues al principio pues, lo primero va a tener que ser digamos, compartir las ideas, compartir los problemas que existen y encontrarnos y ver que estamos pues, en el mismo barrio y enfrentados a los mismos problemas. Y, o sea, una cosa que es muy importante, que creo que no lo hemos dicho, aunque más o menos se puede leer entre líneas de lo que hemos estado diciendo con lo que acaba de comentar Quique, que la presencia de esa conexión entre Getafe y la universidad, movimientos sociales de Getafe, movimiento universitario, ayuda también a que los estudiantes, que es uno de los principales problemas que hay en la universidad, se organicen, participen, se movilicen, porque en la universidad hay problemas, pero son muy puntuales. Entonces es muy difícil mantener una estructura movilizadora de gente más allá que no seamos militantes de distintos espacios. Porque un problema, un día sí, para ese problema, a lo mejor te vienen 300 personas, que a lo mejor no pasa aquí en Getafe por una cosa, bueno, sí pasa, pero porque Getafe tiene 200.000 habitantes y la universidad tiene 8.000 alumnos aquí en Getafe, entonces, por proporción sí. Pero que haya como una conexión constante en la que la gente de la universidad que vive en Getafe pueda estar movilizada también por los problemas de Getafe, no solo por los de la universidad, que son puntuales y además suelen tener la solución de esto no tiene solución porque es así. Claro, por eso decía yo que por lo que habría que empezar es porque la gente de la universidad se entere de que en Getafe hay muchos problemas y que tiene la capacidad de trabajar para que se solucionen. Y de ayudar al pueblo en el que viven y Eso del que es. se aprovechan. Eso es. Claro. Porque ahora mismo lo que vemos es que pues, la gente no sabe los problemas que hay. O sea, no es consciente de... Una burbuja universitaria. Claro, y mucha gente, además, que antes hablábamos de la gente a lo mejor que vive en Madrid y tal, que está aún más desconectada, viene, pasa, va a clase o no y se va. O sea, y no... Eso sí que es una cosa, o sea, eso ha pasado de siempre. Cuando yo estaba en la universidad, sí que luego tuve, por razones que no vienen al caso, contacto con mucha gente de la Universidad Complutense y sí que notas que la gente va a clase y luego se va a su casa, a Madrid, a salir, a donde sea, pero no se quedan haciendo movimiento, ya ni siquiera te hablo de movimiento estudiantil, no se quedan haciendo actividades tampoco de Por ejemplo, uno de los problemas que nosotros hemos visto que desmoviliza ya no al movimiento universitario, político, estudiantil, que todos sabemos de qué corte es, rollo gente, pues somos los mismos que militamos fuera, pues cuando estamos en la universidad militamos dentro, porque no podemos vivir sin intentar arreglar los problemas de todo el mundo. Las cafeterías cierran muy temprano, entonces tú no te puedes quedar toda la tarde en la cafetería porque a las 6 te echan. Tú sales de clase a las 4 de la tarde, que es el último turno ahí de las optativas y tal, que hace todo el mundo de 2:30 a 4, y te vas a quedar en la cafetería para una hora. Pues me voy a mi casa o me voy a un bar en Madrid o me voy a un bar en Getafe. A un bar de los que van los universitarios, porque tú no ves universitarios en el Soportal. Efectivamente. Entonces, Bueno, últimamente más. últimamente sí, pero porque
Bueno, y vamos a terminar, pero surgen preguntas que impiden que terminemos, que nosotros encantadas porque Hay que responderlas. hay que responderlas y ojalá esto durara 8 horas. Vale, pregunta. David Pascucci. Madre mía, me va a dar un esguince de lengua pronunciando los nombres de los Twitch. ¿Qué opinión le merece a los estudiantes el nombramiento de Paco Marguenda como nuevo presidente del Consejo Social de la UC3? Vaya tema. Paco Marguenda como nuevo presidente, por si acaso, o sea, Sí. interferencias de los demás. Sí, por si alguien no se había enterado, está bien repetirlo. Habla por sí solo. Es casi un oxímoron. O sea, sí, o sea, ese nombramiento creo que habla por sí solo. Pero sí, lo que es un tema para hablar también largo y tendido, pero que un personaje que además se nota que se ha elegido como simbólicamente, porque un personaje tan mediático y demás, se nota que está ahí para que, no sé, que tampoco quiero... Os voy a cortar un momento. Os voy a cortar un momento para la gente que está un poco más perdida. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es Paco Marguenda? Vamos a comentar esto brevemente. Eso es. Paco Marguenda actualmente es director de La Razón. No, la verdad es que no recuerdo qué cargo tenía, pero sé que formaba parte del gabinete de comunicación del gobierno de José María Aznar. Y bueno, pues quien ponga la tele lo verá en todos los programas que existen prácticamente. En todos los programas de A3 Media, por lo que sea. Prácticamente ya A3 Media. Y bueno, pues es un periodista tertuliano, todólogo, como tantos que hay en la televisión, que bueno, pues tiene una opinión muy concreta de las cosas. Él obviamente pues tira para la derecha y bueno, pues siempre ha tenido de las simpatías y gozado de los beneficios de acercarse y pertenecer al Partido Popular. Vale, hecha esta pequeña introducción, continuad con vuestra opinión. Sí, está bien. Pues sí, este hombre va a pasar a presidir el Consejo Social, que es uno de los órganos de mayor importancia dentro de la universidad, que eso es otro tema que podríamos tratar en esto de qué pasa en la uni, intentar explicar cómo funciona la burocracia de la universidad. El Consejo Social, perdón, Quique, es el órgano no electo porque no lo elige nadie. O sea, lo eligen la empresa más importante por ejemplo, en Getafe está Airbus como empresa más importante de Getafe. En el ayuntamiento, un delegado sindical, el presidente que lo elige a dedo, la presidenta de la Comunidad de Madrid y que no tiene ninguna elección democrática, Paco Marguenda. que es Paco Marguenda en este caso, el rector y su equipo de gobierno. Y el Consejo Social es el que le dice al claustro, órgano electo por toda la comunidad universitaria, además en unas elecciones que sí son medio paritarias, no como las de rector, que ya lo explicaremos en otra sección, el presupuesto que puede tener o no tener la universidad. O sea, la universidad aprueba su presupuesto y el Consejo Social le dice sí o no. Y ha habido casos en los que ha dicho que no. Y ha dicho, el dinero aquí, no le puedes meter aquí, le tienes que meter a esta asignatura de principios de economía, porque casualmente mis profesores del Santander o mis ingenieros de Airbus, que quiero colocar en la alta dirección de Airbus, van a dar clase. Y claro, les viene muy bien en el currículum y en el LinkedIn haber estado 4 años de profesores en una universidad pública con tanto prestigio como la Carlos III. Y Paco Marguenda, pues fue... La verdad es que no le gustó a nadie la elección de Paco Marguenda. Yo vi tweets y artículos de profesores de periodismo porque les tocaba la patata, pero también de catedráticos de Derecho Penal o de catedráticos de Economía de la empresa, no sé, quejándose. Obviamente la asamblea estudiante sacó sacó trabajo en contra del nombramiento de Paco Marguenda, en el que no puede hacer nada porque un día como hoy, pero del mes de abril, apareció en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid ya nombrado presidente del Consejo Social y sin capacidad de recurso. O sea, eso no se puede llevar ni al Tribunal, ni al TSJ, ni al Supremo, ni nada. Lo nombra la presidenta, una de sus potestades como presidenta de la Comunidad de Madrid, y ya está, te lo tienes que comer. Y podrían haber nombrado a otra persona. Antes hubo alguien del Corte Inglés, o sea que no hay nadie que haya sido mejor tampoco. Pero bueno, por lo menos no poner a una persona con tanto impacto mediático y que todo el mundo sabe de dónde viene y qué opina sobre cualquier tema, porque además opina sobre cualquier tema, al frente del Consejo Social, que es quien controla el dinero de la universidad
y las cosas que la universidad, nuevos grados, nuevos máster y demás, también lo controla el Consejo Social. Va a haber que invitarte más veces, Pablo. O sea, Sí, Totalmente. en verdad, sí. Bueno, porque todos estos temas va a haber que tratarlos. O sea, si nos queremos familiarizar con la universidad, va a haber que hablar sobre el Consejo Social, sobre la delegación, un montón de instituciones que funcionan en la universidad y que funcionan a veces cuestionablemente. Es una sección que va a tener chicha. Totalmente. Bueno, Quique, Pablo, muchísimas gracias por Gracias. acercaros aquí. Esperamos contar con vosotros todas las veces posibles, porque creo que, como se dice en mi tierra, hay para rebañar. Sí. Bastante. Yo lo único que tengo que decir es que animo a la gente que nos esté escuchando de la universidad y gente interesada en el tema universitario en Getafe que participe de la sección y intentaré traer gente nueva cada vez y que se organicen y que los problemas de los que hemos hablado tienen solución si nos organizamos y estamos... Te quería preguntar, porque me consta que hay estudiantes viendo esto, ¿de qué manera pueden entrar a las asambleas? ¿De qué manera pueden empezar a tener una participación más activa? Bueno, en cuanto a la asamblea de estudiantes, se va a empezar el nuevo curso pronto y se intentará difundir por redes sociales y demás. Luego el Soviet tengo entendido que va a empezar iniciativas para ofrecer el espacio a los universitarios. Esta misma sección va a ser una de las formas que vamos a tener de tener organizada y dar voz a la gente de la universidad. Así que, bueno, que estén atentos si quieren enterarse y que todo el mundo es bienvenido aquí, en esta sección, en la Asamblea de Estudiantes y en todo sitio que se nos permita, pues eso, reivindicar nuestra intención de hacer de la universidad un sitio mejor y de Getafe un sitio mejor. Pues muchísimas gracias. Gracias. Colorín colorado. Aún no, tenemos que hablar del Sobio, de Getafe. Claro, o sea, colorín colorado en cuanto colorín colorado en la sección. en cuanto Yo a pensaba que tú ya secciones, querías sí, hacer. Pumba, desconecto. me No, voy. bueno, me gustaría ir al servicio, pero de momento mis riñones van aguantando. ¿Puedes aguantar 5 minutos? Yo creo que sí, yo creo que todavía no he llegado a esa edad en la cual ya no podré, pero bueno, a ver qué tal. Nada, ya vamos a ir concluyendo realmente. Os animamos a que os sigáis conectando a próximos programas que haremos. Los seguiremos haciendo los domingos. Ya os confirmaremos horas si seguimos en este horario o tal. Pero todo eso lo avisaremos con tiempo en nuestras redes, que por lo que veo en la pantallita estáis viendo cuáles son nuestras redes, nuestro canal de YouTube, nuestro Twitter, bueno, no nuestro de Conexión Getafe, sino de Sobi de Getafe, y aquí ya vengo con la chapa que os había prometido de nuestro centro social. Pues efectivamente Sobi es un centro social para las vecinas de Getafe, como ya comenté al principio, que empieza a tener actividad realmente en el año 2020, año de la pandemia, a través de una red de cuidados que funciona aquí en el Soviet, que es la Resistencia, que organizaba entregas de comida a familias con pocos recursos económicos en un contexto tan problemático como era el no poder salir de casa en la pandemia, básicamente. Pero el Soviet empieza a tener actividad y se funda de manera oficial en octubre de 2021, el mes que viene cumplimos 2 añitos. Y bueno, pues desde el espacio del Soviet, a través de la Resistencia de Getafe, entre semanas se suelen organizar clases de apoyo educativo y también se han realizado clases de español para quien las necesitaba, se han hecho entregas de material escolar, se han hecho entregas de juguetes también en Navidades, por ejemplo. Y si no me equivoco, organizamos también un mercadillo como intercambio de libros. Sí, ¿verdad? solidario de libros. Todo eso se hizo desde la red de apoyo, desde la Resistencia. Y luego desde el propio Soviet de Getafe organizamos charlas, presentaciones de libros, talleres de traducción política, debates
exposiciones de arte hemos organizado también. Empezamos en mayo desde la parte cultural con un slam poetry que se va a realizar de manera mensual. Ahora no las spoileraré, lo anuncio. Vale. Vamos a empezar también a hacer un cineclub. Y como no podía ser de otra manera, la primera película que vamos a proyectar tiene que ver, oh sorpresa, con temática de educación, pero desde una educación no tan metida en colegios, institutos, universidades, sino un poco más educación musical y la educación que elegimos por nosotros mismos. O sea, no lo que sería la educación obligatoria, sino todas estas cosas que hacemos porque se supone que nos gustan, música, arte, etcétera, etcétera. Y importante también, el sábado que viene, el sábado 9, vamos a organizar una jornada de puertas abiertas para que todos los que queráis os paséis por aquí, os contamos un poquito más en detalle las cosas que hemos hecho, os contamos las cosas que queremos hacer, que también es importante. Y bueno, pues nos conocemos un poco todos, podemos estar aquí tranquilamente en el espacio, que estamos en la calle Depósitos 16, en Getafe. Sorpresa. Y yo por mi parte ya está, ya os he vendido un poquito el espacio. No sé si Julio quiere añadir alguna cosilla más. Repaso ultra rápido de las cosas que de momento tenemos confirmadas en este mes de septiembre, que habrá más ampliaciones, habrá más confirmaciones, pero ya en futuros programas lo iremos desgranando. Pero de primeras, lo poco que podemos decir es que el día 9, como ha comentado Luna, pues tenemos la jornada de puertas abiertas. El día 16, sábado también, tendremos el Slam Poetry de Getafe, que empezará la temporada pues ahora. Y el día 24 tendremos el Cineforum, que proyectaremos la película Whiplash, que es tremendo peliculón. Por cierto, obviamente todo lo que vamos a poner aquí son peliculones. Y yo no sé ya... Y me chivan por aquí los Umpalumpas, que nos vamos a ver el domingo que viene también. Vamos a estar aquí, por lo menos este mes de septiembre, vamos a intentar hacerlo semanalmente. Todo lo que estamos haciendo son estructuras que, o bien pueden ser estructuras de cemento que aguanten las ventoleras del destino, o bien serán casas de paja que se irán a la mierda. Pero esperemos que no. Así que de momento, por el momento, nos vamos a ver la semana que viene. Tendremos más cosas. Y yo me lo he pasado muy bien, la verdad. Yo me lo he pasado muy bien también. He descubierto que tengo una gran capacidad de aguantar las ganas de ir al servicio, cosa que desconocía de mí mismo. Así que tenemos una pregunta en el chat. ¿Qué es eso del Slam Poetry? Bueno, no, el Slam Poetry es en realidad es un movimiento que se expande a muchísimos sitios, pero así de manera súper rápida para finiquitar esta duda que antes de que ya nos vayamos. El Slam Poetry es una competición de poesía donde varios poetas recitan y el público va votando por medio de unas pizarras que se les entrega bajo el paraguas normativo de 3 únicas reglas, que es textos propios, no más de 3 minutos y nada de atrezo. Ya está. A partir de ahí, pues tú subes a nuestra maravillosa tarima que hemos construido y dices lo que quieras. Y eso lo vamos a hacer mensualmente y siempre vamos a tener un poeta, una poeta invitada y un colectivo invitado. ¿Y quiénes son? Pues ya lo sabréis. Nos podéis ir siguiendo en las redes del Slam, que es @SlamGetafe, que está en Twitter, en Instagram y en TikTok. Fotolog lo hemos intentado, pero no lo pilotamos. Fotolog, y luego Fotolog. me llaman a mi dinosaurio. Fíjate, imagínate. MySpace, qué bueno era MySpace. Y eso es. Buen programa, felicidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Aparte de eso, sobre todo, primero de todos los agradecimientos, muchísimas gracias a todas las que habéis estado escribiéndonos cosas, dándonos ánimos, dándonos incluso el pésame por estar a estas horas haciendo estas cosas, ese tipo de cosas. Pero muchísimas gracias por las dudas, por todo lo que habéis estado tal. Muchísimas gracias a todo nuestro grupo de... Yo los he llamado cariñosamente Umpalumpas, espero que no se molesten. Si ellos quieren que les nombre por el nombre propio, no me importa. Pero que lo digan, ¿no? Ya sé que quieran preservar cierta intimidad. Sí que es verdad que queremos también agradecer quienes han estado aquí dentro de la pecera.
Vicente, Gabriel, nuestros chicos de la silla, nuestros técnicos que han estado ahí controlando un poco todas las cámaras y bueno, muchísima gente que está afuera, está Ruth, está Yolanda, está David, hay un montón de gente. Aquí hay más gente dentro que fuera. No, miento, hay más gente fuera que dentro. Aquí solamente estamos quienes nos da la cámara. Y ya está, porque si por mí fuera esto duraba 2 horas más. Sí, o sea, y nos hemos... En teoría el programa, futuros programas durarán en torno a 1 hora. Hoy No será así. No será así, ¿no? será así. Estando nosotros, imposible. Imposible. No sé qué más iba a decir. Bueno, sí, una última cosa más. Si os interesa este proyecto de Conexión Getafe, pues podéis contactarnos si os interesa participar. Estamos deseando gente nueva, sangre fresca, todo lo que queráis. Sangre fresca. Sangre fresca, ¿eh? queremos chupar una Sangre nueva, perdón. nueva. Que sea nueva será fresca, imagino. Si nos llega caducada también nos vale, porque lo que necesitamos es sangre. Y bueno, sobre todo que le deis al botoncito de suscribir si no lo tenéis. Si no lo tenéis, lo que tenéis que hacer es darle. Y que os vayáis suscribiendo y para ir enteraros, porque no solamente vamos a retransmitir en Twitch este programa que de momento volverá la semana que viene, sino que también muchos de nuestros actos también van a ser retransmitidos por Twitch, como puede ser el Slam Poetry de Getafe. ¿Eso quiere decir que lo puedes ver por streaming? Por supuesto. ¿Eso quiere decir que en lugar de venir aquí lo veas por streaming? Pues bueno, no está mal tampoco, pero vente. Que lo suyo es que vengas también y conozcas el espacio. Mejor si vienes. Claro, totalmente. Te tomas un refrigerio, nos conoces, ves las cosas que hacemos, propones cosas y estamos todos en amor y compañía y ya está. Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos el domingo que viene. Hasta la semana que viene.